Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes, Miguel y Janina, Melissa, Leticia, Jessica, Giselle, Mireya y Joana. Tienen la palabra y el desarrollo de este módulo como grupo 7, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, profe. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 7, como dijo el profesor. Nuestro tema es la evolución histórica de los modelos en los que se fundamenta la discapacidad. ¿Sí? Bien, a lo largo de la historia podemos devenir una definición de persona, ¿verdad?, que ha cambiado de acuerdo a la filosofía, digamos, de cada época. Tenemos desde Aristóteles, perdón, Platón, podemos ir hacia Descartes, Hume, podemos ir hasta Kant, inclusive hasta la definición de persona que tenemos hoy en día. Pero ¿qué sucede con aquellas personas cuyos rasgos físicos, mentales o psicológicos no caben dentro de ese parámetro, ¿verdad?, de definición, ¿verdad?, que tuvieron los intelectuales, digamos, de turno, ¿verdad? ¿Acaso dejan de ser personas y en consecuencia deben ser eliminados, marginados de la sociedad? ¿Acaso son seres humanos inferiores que deben normalizarse, entre comillas, a través de un tratamiento de rehabilitación? ¿O son personas con una diversidad fundamental, ¿verdad?, que no solo altera su esencia, sino que además puede transformarse en una aportación a la comunidad? O sea, ¿cómo definimos a esas personas? Y a lo largo de los años también ha surgido, ¿verdad?, de acuerdo a esas interrogantes, ¿verdad?, esos diferentes modelos explicativos de la discapacidad, ¿verdad?, que han tenido, como dice la presentación, una gran influencia en las actuaciones, ¿verdad?, tanto en política sanitaria y social, y se han desarrollado en distintos países. A continuación vamos a ir viendo estos diferentes modelos significativos, ¿verdad?, con sus elementos esenciales, y también vamos a ver primeramente los diferentes tipos de discapacidades con las cuales nos estamos manejando. ¿Sí? Buenas tardes, compañero. Bueno, yo me llamo Joana, profesor también, buenas tardes. Me llamo Joana Moral y yo voy a estar hablando de los tipos de factores y discapacidades, ¿verdad? En principio tenemos lo que son las discapacidades intelectuales, que son 4: limítrofes, superficiales, medias y profundas. Primero vamos a estar hablando de lo que es limítrofes, que puede ser también llamada leve, que va de 50 a 70 CI, que sería coeficiente intelectual. Tiene principalmente un retraso en el campo cognitivo, una leve afectación sensoriomotor. Ellos pueden leer, escribir, también hacer cálculos. Su estudio a veces es más extenso que otros, ¿verdad?, por su problema. Principalmente su afección es la memoria. En cuanto a lo que es superficial, al segundo punto, que sería también moderado, que va de 35 a 50 CI, pueden tener autonomía en la autocapacidad de ellos mismos desenvolverse. Tienen también desplazamiento y su comunicación es eficiente en el ámbito social, aunque un poco compleja también. Media y grave, que sería el tercero, que va de 20 a 35, su CI, presentan daño a nivel neurológico, es limitado y se concentra en el presente. Su comunicación es más bien gestual, oral y muy sencilla. Son cortas sus palabras, sí, no, bueno, ese tipo de gestos, ¿verdad? Lo que más entienden. Y profunda, ellos son de 20 a 0 CI, ¿verdad?, que son los más limitados. Lo que más hacen es mover los brazos, las piernas, la mandíbula.
tendrá dependencia siempre de alguien más. Ese es uno de los puntos que podemos destacar de los 4 primeros, ¿verdad? De lo que es discapacidad intelectual. Ahora, la discapacidad visual pueden ser 2, tanto la debilidad visual como la ceguera. En cuanto a la que es ceguera, es la pérdida total de la vista, personas que ya no ven. Y en cuanto a la debilidad visual, sería la disminución del campo visual limitado a 20 grados a la redonda, ¿verdad? O sea, esa limitación de 20 grados o menos. Es bastante difícil, ¿verdad? O sea, ve apenas ya, nublado, vamos a decir, o muy poco. La discapacidad auditiva, que se dividiría en 2, que sería la auditiva y la ese siempre me costó pronunciar, hipocausia. Bueno, entonces estamos en la sordera, hipoacusia, perdón, ahí está, hipoacusia. Sordera, que sería la pérdida total de la auditiva, ¿verdad? Y la hipoacusia, que sería la pérdida de auditiva, ¿verdad? Menor a 70 decibel. Otra discapacidad más que podemos ver es la motora, que se dividen en 2, que son la física y la neurológica. La física puede darse por accidentes o también por cuestiones prenatales, ya gestacionales durante el periodo del embarazo, ¿verdad? Y el otro, que sería lo neurológico, son problemas que se dan ya con el curso del tiempo, ya cuando ellos crecen, ¿verdad? La coordinación, problemas de coordinación y el problema de perceptual. En cuanto a los problemas del lenguaje, también podemos hablar el lenguaje, tanto en el lenguaje, que puede ser la pronunciación de los fonemas, como la tartamudez, y en cuanto a la comunicación podemos hablar también de la comprensión, que ellos no tienen una determinada estructura en la oración, no se entiende bien la forma en que hablan. Su estructura oracional o frase no se entiende, es entrecortada o no puede pronunciar bien la palabra. Y los problemas de conducta, eso ya es más visible, vamos a decir, ¿verdad? Sería la agresividad externa, sería ya la agresividad extrema, cuando las personas están muy acaloradas por cualquier suceso o acontecimiento, se pone malhumorada o te grita, ese tipo de situaciones. Personas que son re hiperactivas al extremo, ¿verdad? También que no paran, hacen esto, aquello y se traban haciendo y hacen todo mal al último. Y la exhibición extrema, que también eso habla, vamos a decir, bueno, al tener estas discapacidades, por cierto, en muchas ocasiones ellos tienen una intensidad muy fuerte en cuanto a lo que es, vamos a decir, un instinto sexual, vamos a decir, muy activo, vamos a decir, está muy a flor de piel. Digo eso porque tengo experiencia, porque llegué a trabajar en esto, por eso sé algo al respecto, ¿verdad? Y después tenemos también lo que serían los problemas del ambiente social y familiar, que también acarrea esos ciertos inconvenientes en el ámbito laboral, como también el problema en el aprendizaje, que a uno se le puede dar menos que otros, en el sentido que puede desarrollar más rápido o menos, de acuerdo al proceso que lleve su conocimiento, su desarrollo, y también lo que los demás en su zona próxima les puedan enseñar. Creo que me pasé ahí las discapacidades múltiples. Bueno, las discapacidades múltiples se refiere a todas las discapacidades que recién nombré, especialmente las que están arriba. Las discapacidades múltiples están en torno principalmente a las discapacidades intelectuales. De ello se desliga lo que es la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad motora y por sobre todo el problema en el lenguaje. Esos elementos que recién cité siempre están en torno a lo que son las discapacidades múltiples. Ahora le cedo la palabra a la compañera que va a exponer. La que sigue, por favor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Giselle Goiburu y voy a empezar a hablar de lo que sería el primer modelo, que es el modelo biológico.
El modelo biológico planteaba más que nada que las personas con discapacidad anteriormente le llamaban, por ejemplo, a personas que tenían alguna discapacidad, que tenían alguna enfermedad. Y eso también fue cambiando, pero el modelo biológico empezó a explicar que cualquier persona que tenía alguna discapacidad era una persona enferma. Luego eso fue cambiando con los próximos modelos que también van a explicar mis compañeras. Lo que detalla este modelo en sí, así para detallar bien rápidamente, es que cada persona que tiene alguna discapacidad tiene que tener algún profesional médico individualizado que le ayuda a esta persona. Por otro lado, también explica que lo que sería la parte social tiene que estar, en este caso, involucrado en esta clase de personas. Justamente vi ahora justamente algo de lo que es la CENADIS, que a todas las personas que estaban en la CENADIS le están dando, por ejemplo, sillas de ruedas. Eso, por ejemplo, es lo que es la parte social, o sea, lo que es el Estado o las personas, o en este caso lo que trabajan con el Estado, le ayudan a estas personas, en este caso monetariamente o también con lo que están necesitando. También explicaba que se tenían que hacer cambios en política para lo que sería en lo que es las personas que estaban en los centros de, por ejemplo, su lugar laboral, ¿verdad? Explicaba que se tenían que hacer cambios de políticas en la empresa en sí para que esa persona pueda estar en su lugar de trabajo de la mejor forma. Ese es el modelo médico biológico. La próxima compañera. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo soy Melissa Cabrera y les voy a hablar sobre el modelo social de la discapacidad. Bueno, este modelo postula que la discapacidad no es solo la consecuencia de los déficits existentes en la persona, como habló anteriormente la compañera, sino la resultante de un conjunto de condiciones, actividades y relaciones interpersonales, muchas de las cuales están motivadas por factores ambientales. Siguiente, compañero. Bueno, se plantea además que aún cuando en la discapacidad hay un sustrato médico-biológico, lo realmente importante es el papel que en la expresión de dicho sustrato juegan las características del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá del diagnóstico que tenga esta persona, y sea médico o biológico, lo que importa es cómo la sociedad se adapta a estas diferencias que estas personas tienen, ¿verdad? Y así se dan las desventajas que el individuo con discapacidad experimenta. Desventajas entre comillas porque en realidad las desventajas se encuentran en la sociedad y no en el individuo. La otra, compañero. El otro compa. Ahí. Se entiende así los postulados de Han, según los cuales en la discapacidad el problema radica en el fracaso de la sociedad y del entorno creado por el ser humano para ajustarse a la necesidad y aspiraciones de las personas con discapacidad, y no en la incapacidad de dichas personas para adaptarse a las demandas de la sociedad. Aquí podemos ver una imagen de referencia donde es un partido y podemos ver que se les puso ahí como un banquito a las personas, a las tres personas, pero el niño que es más chiquito no alcanza a ver. En la segunda imagen se le puso dos banquitos, pero tampoco esto está adaptado a él porque corre riesgo, ¿verdad?, de caerse, qué sé yo. Y en la otra imagen podemos ver cómo en realidad sí acá hay una oportunidad para todos ellos sin importar su tamaño o edad. El otro compañero. En este modelo se tiende a localizar las limitaciones inherentes a la discapacidad en el entorno construido, donde se hallan las barreras físicas que pueden ser en las escaleras, como en este ejemplo, ¿verdad? Que están dos personas en silla de ruedas y le dice uno de ellos al otro, lo nuestro no es discapacidad, sino discapacidad. Muchas veces la ciudad no se encuentra preparada y apta para todas las personas y esto es un derecho que todos tenemos. El entorno social impone estereotipos y limitaciones a a la participación de estas personas, justificándose además que las actuaciones no se planteen a nivel individual, sino
en el de la propia sociedad. Aquí podemos ver que esto está mal, ¿verdad? Y que es una contradicción porque dentro de la sociedad hay una diversidad de personas de la cual todos tenemos los mismos derechos y la sociedad tiene que adaptarse a todos sin ninguna diferencia. El otro compañero. Antes de terminar con esta parte, quería hablar de que nosotros acá en Paraguay, como en otros países, tenemos leyes que le avalan a estas personas y acá en Paraguay la ley es la 4934 que habla de la accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad. Hay una cantidad de artículos y capítulos que hablan de todos los derechos que estas personas tienen, como todos, sin distinción. Y eso es todo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Yo soy Janina López y yo les voy a hablar del modelo político activista de la discapacidad o el modelo de las minorías colonizadas. Compañeros, si puedes pasar. Bueno, el modelo político activista defiende que el individuo con discapacidad es miembro de un grupo minoritario que ha estado sistemáticamente discriminado y explotado por la sociedad. Defienden que las limitaciones con las que se enfrentan las personas con discapacidades en términos de educación, empleo, transporte, entre otros, no son en realidad la consecuencia de su problema médico, sino la resultante de la actividad de la población y también así del abandono sociopolítico. Podemos ver cómo esta teoría se relaciona mucho con la social. Y un ejemplo de esto es el de la persona en la silla de ruedas, como dijo anteriormente mi compañera, que no puede ir a trabajar por sus propios medios, ya que no existen los elementos facilitadores de movilidad en el entorno. Y esto no se da como resultante de las características de la persona, sino como la consecuencia de una inadecuada respuesta de la sociedad. Y ellos localizan el problema no en la falta de movilidad generada por la discapacidad, sino en la incapacidad de la sociedad para dar respuesta a sus necesidades. Después tenemos la otra extensión del modelo social, que es el del modelo, es la que lleva a equiparar el colectivo de los discapacitados con un colectivo colonizado por una cultura dominante que es la médica, que impone sus criterios y define las situaciones de discapacidad y sus necesidades, partiendo para ello la premisa de que la persona con discapacidad es incapaz para autodefinirse y autorregularse. Este modelo perpetúa la jerarquía del médico sobre el enfermo y le asignan al enfermo un simple papel de persona subordinada, que es incapaz para ellos de regular su destino y es privada así de sus derechos. Los que defienden estos principios reclaman el derecho a construir una identidad que le ofrezca la posibilidad de sentir que permanecen a un colectivo en la cual ellos mismos establecen sus características de identidad y crean unas condiciones positivas que le permiten disfrutar de estas experiencias enriquecedoras. Y eso es todo. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Jessica Mendieta y les voy a estar hablando sobre el modelo universal de la discapacidad. Compañero, ¿puedes poner el PowerPoint? Tarda nomás un poquito Sí, por la transmisión, tarda un poco. dale. La discapacidad es un hecho universal en el que toda la población está en situación de riesgo. Este modelo plantea que la postura de la lucha de minorías colonizadas en búsqueda de sus derechos y superar la discriminación no es la que debemos tomar, sino el defender el modelo de la universalización. Por ejemplo, podemos decir que ayer yo era una persona normal, entre comillas, y hoy tuve un accidente y a consecuencia de eso no podré volver a caminar y debo usar silla de ruedas. Por ende, paso a ser a una persona discapacitada. Siguiente. Ahí está. La discapacidad
no es un atributo que diferencia una parte de la población de otra, sino que es una característica intrínseca de la condición humana. Es decir, que, no hay ser humano que posea el total desarrollo de sus habilidades. Tenemos alguna incapacidad en una u otra. Por ejemplo, Leticia puede tener una gran habilidad desarrollada con los números, pero le dificulta los deportes. Es decir, que tiene una incapacidad con esa habilidad. Siguiente. No es posible establecer con precisión los límites siempre cambiantes que separan la capacidad de la discapacidad. Ambos conceptos son vistos como extremos, en el cual los límites que se definen social y físico del paso de uno a otro son en base a motivaciones políticas, culturales y sociales en constante debate y revisión. Siguiente. Y por último tenemos el desarrollo de políticas y actuaciones sobre la discapacidad ha de hacerse a partir de la superación del concepto de especificidad dirigida a toda la población. Es decir, que actuamos en base al principio que toda la población está en riesgo de ser discapacitada. Plantear así la discapacidad y las actuaciones con referente a ella ayuda a superar la estigmatización y discriminación e involucra más a los agentes sociales. Va a continuar la compañera. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, profesor. Yo soy Leticia Sakurai y voy a hablar del modelo biopsicosocial. Hasta acá vimos todos los modelos. De cualquier forma, cada uno cumple con sus funciones en general. Pero desde el punto de vista de este modelo, dice que ninguno de ellos resuelve por sí solo todas las problemáticas que son propias de la discapacidad. Entonces, lo que el modelo biopsicosocial permite es explicar de manera más satisfactoria ese hecho complejo y multifacético que es la discapacidad. Gracias a él es posible establecer un lazo entre los distintos niveles, tanto como biológico, personal y social, que sustentan la discapacidad y desarrollar políticas y actuaciones dirigidas a incidir de manera equilibrada y complementaria sobre cada uno de ellos. Este modelo demuestra que nosotros biológicamente, psicológicamente y socialmente influimos en los demás y viceversa. Siguiente, compañero. Se facilita además, gracias a esta visión integradora, el establecimiento de una diferenciación entre los distintos componentes de la discapacidad, lo cual nos clarifica la naturaleza de las actuaciones que son requeridas y los niveles a los que dichas actuaciones han de estar dirigidas. Entonces, lo que nosotros esto vamos a poder ver, por ejemplo, en las actividades personales que realiza cada uno o en el rol que le toca en la sociedad. Siguiente, compañero. Aunque ello exige lograr un siempre difícil equilibrio, la lucha por superar la marginación y estigmatización y por garantizar la igualdad y el esfuerzo por potenciar los aspectos comunes y minimizar las diferencias, así como también exige identificar a aquellos individuos que presentan deficiencias y establecer sus características para actuar de manera positiva sobre ellas. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y las acciones de los demás. Nosotros antes de actuar luego ya mentalmente nos bloqueamos y eso no es un factor que ayuda demasiado. Con esto yo termino y le paso la palabra a mi compañera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, yo voy a hablar un poquito acerca de los dilemas. Mi nombre es Mireya Benítez, me presento, ¿verdad? Bueno,
Como se deduce de todo lo expuesto, ¿verdad? La, la discapacidad en sí se presenta como un hecho altamente complejo y multifacético, ¿verdad? Nos plantea una serie de dilemas que es preciso resolver, ¿verdad? Siguiente, por favor, compañero. Como ya los compañeros estuvieron mencionando anteriormente, la discapacidad puede mirarse desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Los compañeros hablaron de los diferentes modelos, ¿verdad? Y digamos que lo que buscamos es, de alguna forma, es tener una visión integradora acerca de la discapacidad que permita, digamos, que permite que se pueda implementar dentro de un sistema de clasificación. El primer dilema que tenemos sería, bueno, cómo lograr que el modelo médico, biológico y social se armonicen con sus elementos. Es decir, cómo trabajar con las necesidades de la persona con discapacidad sin que exista una estigmatización con respecto a la actuación de sus deficiencias. Si generalmente el entorno que el hombre crea, el entorno que tenemos por sociedad, no se encuentra preparado para interactuar con los déficits que pueden tener una persona, ¿verdad? Siguiente, por favor. El segundo dilema, compañeros. Volver compatible la visión universal de la discapacidad, teniendo en cuenta que cada persona, cada caso debe ser abordado de manera individual, es el principal, o sea, es el segundo dilema que tenemos previsto por resolver, ¿verdad? Justamente el hecho de que cada persona, cada caso debe ser tratado de manera individual y entra en contraposición a el modelo universal que ya la compañera había mencionado anteriormente. Un caso o dos casos, mejor dicho, no pueden ser llevados de la misma forma y es justamente la perspectiva que tenemos que analizar, ¿verdad? Que al fin y al cabo, cada persona es diferente, cada persona va a tener un abordaje diferente, ¿verdad? Siguiente, por favor. El tercer dilema sería la necesidad de clasificar y medir la discapacidad y al mismo tiempo eliminar el elemento de estigmatización y discriminación que toda clasificación tiende a producir. El hecho de que nosotros clasifiquemos a la discapacidad implica también implica también que podríamos generar, mejor dicho, una estigmatización del individuo como un etiquetado, ¿verdad? Entonces, es como que la persona puede sentir eso y puede repercutir justamente en la persona, ¿verdad? Siguiente, por favor. El cuarto y el último dilema que tenemos por resolver sería cómo conseguir aplicar un lenguaje neutro y positivo a la hora de definir y clasificar la discapacidad y hacer esto compatible con la promoción de políticas dirigidas a garantizar los derechos y necesidades del colectivo. Digamos que en sí es como, por ejemplo, implementar el uso de un lenguaje que permita que la persona no se sienta etiquetada, que una persona no se sienta, eh, digamos, discriminada de alguna forma, ya que el mero hecho de etiquetarlo ya le podría generar esa sensación, ¿verdad? Los dilemas en sí, lo que es un gran paso para lo que es el concepto de la discapacidad, son puntos que aún tienen que analizarse con mayor tiempo, con mayor análisis, para poder profundizar un poquito acerca de los modelos que estuvieron hablando también los compañeros. Y hasta ahí. Bien, cerrando un poquito el trabajo del grupo,
Como pudimos ver, vimos cómo el concepto en sí de discapacidad y la forma de afrontar, la forma de ver a través de una lupa, de medir a través de una vara, cómo fue evolucionando también el ser humano, ¿verdad? Cómo le vemos a esa persona que presenta una discapacidad. Como bien dijeron los compañeros, vimos, primero le veíamos como algo médico, ¿verdad? Como una enfermedad, luego como una discapacidad más bien de la sociedad antes que de la persona, ¿verdad? Y después vemos una evolución un poco más compleja, ¿verdad? Que ya tiene que ver con lo biopsicosocial, ¿verdad? Entonces, lo que pudimos ver como grupo es esta evolución, o sea, lo que quisimos demostrar es esta evolución que tuvo el concepto mismo de discapacidad. Profe, si los compañeros quieren preguntar algo. Sí, está abierto. Si quieren preguntar, excelente la presentación, excelente la presentación, las láminas muy bien presentadas, ¿verdad? También la dicción, lo que sí a lo mejor estuvo un poquitito débil el tema de los conceptos, ¿verdad? Pero vuelvo a reiterar, para el examen parcial tienen que tener bien claro el tema de algunas diferencias, etcétera, ¿sí? Pero excelente. Si los compañeros quieren preguntar algo, el silencio respondió. Bueno, vamos al siguiente grupo. Felicidades a este grupo, ¿eh? Felicidades. Gracias, profe. Tengo entendido que ahora el siguiente grupo, Natalia Vera va a ser la encargada de la presentación, ¿verdad? Sí, profe, así mismo. Bueno, entonces, Natalia Vera, te voy a convertir en presentadora ahora, ¿sí? Ahí podés compartir ya tu pantalla, Natalia, ¿sí? ¿Está compartiendo, compañeros? No se ve nada, Nati. Ahora no. Ahí se ve, dice unidad 3. Desapareció de vuelta. Natalia, seguí ahí. Sí, sí, yo, profe. Ahí se ve ya. Bueno, vamos a empezar ya. Bueno,
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 9 y le vamos a estar hablando de la unidad 3. Mi nombre es Sandra Ayala y las demás compañeras se van a estar presentando a lo largo de la exposición. Bueno, la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. Bueno, voy a darles un breve repaso. El siguiente lámina. La otra lámina, Nati, por favor. Ahí está, gracias. La anterior. Ahí. Bueno, breve repaso de los aportes y contenido de la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, CIDDM. La clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías fue puesta en marcha por primera vez en los años 70 y publicada en 1980 por la Organización Mundial de la Salud. La finalidad de este instrumento es la clasificación de las consecuencias de las enfermedades y sus repercusiones en la vida del individuo. Siguiente lámina, Nati, por favor. Este instrumento fue traducido a más de 14 idiomas y cuya versión española fue publicada en 1983 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales. Tenía por objeto ofrecer un marco conceptual para la información relativa a las consecuencias a largo plazo de las enfermedades, los traumatismos y otros trastornos. Bueno, este instrumento, la CIDDM, permitió, digámosle, transformar la manera de las personas, o sea, en que las personas consideran a las personas con discapacidad, tanto su entorno físico como social. Siguiente diapositiva. Bueno, en la CIDDM se introdujeron los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Estos tres conceptos hablan sobre una cosa en general, pero desde diferentes enfoques. La deficiencia sería toda pérdida o anormalidad de una estructura. Está relacionada a, como dice su nombre, al déficit, que sería perder un órgano, ya sea por un accidente o alguna otra causa. La discapacidad, por otro lado, es toda restricción o ausencia para realizar una actividad. La discapacidad se presenta a consecuencia de la deficiencia. Después, la minusvalía es la situación de desventaja que sufre la persona a consecuencia de la deficiencia y la discapacidad. Siguiente lámina. Bueno, acá tenemos el modelo adoptado en la clasificación internacional de discapacidades. Tenemos la enfermedad o el trastorno, que sería la situación intrínseca. Vamos a ponerle como ejemplo un accidente automovilístico donde una persona sufre la amputación de sus piernas, por ejemplo. La deficiencia sería la pérdida del funcionamiento a nivel de un órgano, que sería en este caso las piernas. La discapacidad sería la limitación de la actividad. Nivel personal sería la función que la persona realizaba antes, que sería, por ejemplo, caminar, trotar o nadar. Y la minusvalía es la deficiencia social, que sería la desventaja social, perdón, que sufre la persona a causa de la deficiencia y la discapacidad. Siguiente lámina.
Bueno, los conceptos utilizados en la CIDDM suscitaron gran interés y sus aplicaciones se extendieron a los campos de la seguridad social, el diseño, la realización de encuestas y a otros sectores como la evaluación de la capacidad laboral, la demografía, la evaluación de las necesidades comunitarias, el urbanismo y la arquitectura. Este instrumento desde su aparición, como bien dijimos, en 1980, fue utilizado ampliamente para crear, digamos, las bases para mejorar la atención y los servicios públicos para las personas con discapacidad. Siguiente lámina, compañera. Entre las principales aplicaciones de la CIDDM destacamos la descripción de las circunstancias en que se hallaban las personas con discapacidad. Es una amplia serie de contextos. La CIDDM aplicó directamente al análisis de la atención dispensada al individuo en lo que se refiere al diagnóstico y al tratamiento, a la evaluación de los resultados de este, a la apreciación de la aptitud para el trabajo o a la información general. Se utilizó para evaluar el estado de los pacientes en los centros de rehabilitación, en las instituciones de convalecencia y en los establecimientos para personas de edad. En estos sectores, esta utilización facilitó la comunicación entre categorías de agentes asistenciales y la coordinación entre los diferentes tipos de asistencia. Siguiente lámina. En los establecimientos sanitarios, la CIDDM sirvió para determinar la cantidad y las características del personal necesario y para comprobar los tipos de alta por enfermedad, así como las modalidades de utilización de los servicios asistenciales. Fue también útil para determinar las necesidades de las personas con discapacidad y minusvalías, para identificar las situaciones discapacitantes en el entorno social y físico, y para formular las decisiones políticas necesarias para la mejora de la vida cotidiana, incluidas las modificaciones del entorno físico y social. Siguiente lámina. En los sectores relativos a la seguridad social, a la higiene del trabajo y al empleo, la CIDDM permitió o facilitó diversas actividades con miras a la toma de decisiones sobre subsidios, orientación individual y la denominación de las discapacidades, evaluación de las aptitudes para el trabajo, acceso a la asistencia institucional, etc. A nivel conceptual, el empleo de la CIDDM modificó la manera de considerar las discapacidades, las personas discapacitadas y el papel que desempeñaba el entorno físico y social en el proceso discapacitante. También modificó las reacciones en las orientaciones de la política social, la planificación y la gestión tanto a nivel de gobiernos u organizaciones. Siguiente lámina. No sé si soy yo nomás, pero no se ve nada, Nati. No, no se ve nada. Ahí está. Gracias. Limitaciones y críticas. Ahí está. De la CIDDM. La principal crítica que se hizo a la CIDDM fue la relacionada
con el modelo en el que se sustentaba. Dicho modelo, aun cuando permitía distinguir entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, no informaba suficientemente sobre la relación existente entre dichos conceptos. Así, se echaban de menos la presencia de una formulación que fuese menos lineal y que incorporara una interacción más clara entre los distintos elementos. No sugiera de manera tan directa una causalidad, fuese más compleja, de forma en que ellas se incorporasen de manera más activa otros elementos que, como los factores contextuales, se había dicho que eran relevantes para las discapacidades. Siguiente lámina. No se está viendo nada, Nati. Ahí está. La segunda crítica que se planteó hacía referencia al abordaje negativo que aportaba al estudio y clasificación del estado de salud de la persona. Así, por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones resultaba más interesante saber qué habilidades estaban conservadas en la persona que el describir de manera detallada aquellos aspectos que se habían perdido o estaban limitados. Siguiente lámina. La tercera crítica se refiere fundamentalmente o bien a la falta de una estructura clara y que cumpliese todas las reglas de una clasificación jerárquica, o bien a la presencia de problemas en la definición y organización de los conceptos incorporados. Así, por ejemplo, distintos autores plantearon que las definiciones que la clasificación proponía para los conceptos de deficiencia y discapacidad se prestaban a confusión, generando problemas a la hora de separar discapacidades y deficiencias. Siguiente lámina. Existían en gran medida relacionados con la falta de claridad en la definición, problemas de aplicación y utilización práctica de dichos conceptos. Se apreciaba en ella una importante limitación debida al solapamiento entre sus distintas secciones, sobre todo en lo que se refiere a la de las deficiencias y la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE. Se presentaba también con frecuencia en ella una ausencia de ciertas categorías relacionadas con las discapacidades y las deficiencias. La siguiente compañera. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Cristian Brizuela. Me corresponde hablarles sobre el proceso de revisión de la CIDDM, que es la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, con objeto de remediar, en la siguiente lámina, por favor, Natalia. Con objeto de remediar, por decirlo así, las deficiencias apuntadas en el año 1993, la Organización Mundial de la Salud ordenó hacer una revisión de la CIDDM. Los principios esenciales para que se realizara este proceso fueron que con la nueva clasificación fuese posible aplicar el modelo biopsicosocial de discapacidad, introducir en el modelo teórico el concepto de universalidad de la discapacidad, es decir, que el entorno sea accesible para todos los individuos sin importar si sufren de alguna discapacidad. También habla de resaltar los elementos positivos de una persona y no solo los aspectos
estigmatizantes, perdón. Y por último, establecer un lenguaje común aplicable transculturalmente que permitiera describir de manera fiable los estados funcionales. Cabe resaltar también que el proceso de revisión fue muy arduo y que se designó a todo un equipo multicéntrico. Se elaboraron 2 borradores y a partir de la información recogida en todo el proceso de revisión del borrador 1, se elaboró un borrador 2 de la CIDDM, pasando la clasificación a llamarse Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad. Si bien este cambio mantiene aún el concepto de discapacidad, incorporó el de funcionamiento. Eso es todo. Le cedo la palabra a la siguiente compañera. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Victoria Delgado y voy a estar hablándoles un poco sobre la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, ASIF. La razón de ser de la nueva clasificación puede ser resumida como aportar un lenguaje estandarizado, fiable y aplicable transculturalmente que permita describir el funcionamiento humano y la discapacidad como elementos importantes de la salud, utilizando para ello un lenguaje positivo y una visión universal de la discapacidad, en la que dichas problemáticas sean la resultante de la interacción de las características del individuo con el entorno y el contexto social. Lo primero que puede llamar la atención cuando nos aproximamos a la nueva clasificación es su título, un nuevo título para una clasificación sin duda novedosa. La CIV pretende reflejar la situación real del funcionamiento humano en la que el funcionamiento y la discapacidad son vistos como consecuencias de la interacción entre la condición de salud de la persona y de su entorno físico y social. Siguiente lámina, por favor. Bajo este cambio de nombre subyacen además una serie de innovaciones terminológicas y taxonómicas fundamentales que pasaremos a describir. Serían el bienestar, los dominios relacionados con la salud y la condición de salud. El bienestar hace referencia a tener una buena vida. Engloba todo el universo de dominios de la vida humana, ya sea aspectos físicos, mentales, sociales, poder ver, poder hablar, poder recordar, etc. Los dominios relacionados con la salud, aunque tienen una fuerte relación con la condición de salud, se incluyen dentro de otros sistemas que contribuyen al bienestar global de la persona, como tener un trabajo o tener acceso a la educación. Y la condición de salud ya sería la enfermedad, ya sea aguda o crónica, como así también incluye otras circunstancias, por ejemplo, el embarazo. Ya se entiende como toda alteración o atributo de salud de un individuo que pueda generar dolor o interferencias con su vida diaria. Siguiente lámina, por favor. La nueva conceptualización de la CIF hace del término discapacidad también es fundamental. La discapacidad es asumido como un término genérico que abarca las distintas dimensiones, deficiencias de función y deficiencias de estructura, antes deficiencia, ¿verdad? Y las limitaciones de las actividades, antes discapacidades, y las limitaciones de la participación, antes minusvalía. Podemos afirmar entonces que la CIF ha pasado de ser una clasificación de consecuencia de enfermedades, según la versión de 1980, a una clasificación de componentes de la salud. Le cedo ahora la palabra a la siguiente compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alexandra Gómez y les voy a hablar sobre los objetivos de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud, que sería la CIF. Bueno, tienen como objetivo principal unificar y también estandarizar el lenguaje y de esa manera que sirva como un punto de referencia para la descripción de la salud y todos los estados relacionados a la salud. Ese sería el objetivo principal. También ahí tenemos cuáles serían los objetivos específicos y podemos resumir en que proporcionan una base científica para que podamos tener la comprensión y el estudio de la salud. Y también habla sobre establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados con ella
y así mejorar la comunicación entre distintos usuarios. Permite la comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias, también entre los servicios y diferentes momentos a lo largo del tiempo. Y de esa manera también todos estos objetivos están relacionados, entonces también proporciona un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria. Y esos serían los objetivos de la CIF. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Les habla Jessica Areolos. Le voy a estar presentando el modelo conceptual de la CIF. Como Victoria dijo anteriormente, en el nuevo modelo se cambiaron algunas palabras manteniendo igual el significado y se propuso en sí un nuevo modelo que fue más sofisticado y multidireccional también, que contempla ya de manera más exhaustiva la complejidad de la discapacidad en sí. En este cuadro podemos ver, está una condición de salud que es el trastorno o la enfermedad en sí, de la cual derivan la deficiencia, que nosotros anteriormente lo teníamos como deficiencias en sí. Luego tenemos la actividad, que antes la conocíamos como discapacidad, y teníamos la participación, que antes se conocía como minusvalía. En rojo vemos unos factores contextuales, que son factores ambientales y también personales. De acuerdo con este diagrama en sí, el funcionamiento de un individuo en un dominio específico se entiende como una relación compleja o de interacción entre la condición de salud y los factores contextuales, que son los ambientales y personales. Existe una interacción dinámica entre estos elementos, tanto la deficiencia con actividad, que depende mucho también de los factores, como la actividad y la participación, que también depende de los factores. Existe una interacción dinámica, como le digo, entre estos elementos. Las interacciones de un elemento tienen un alto potencial de modificar uno o más de los otros elementos. Estas interacciones son específicas y no siempre se dan en relación recíproca e impredecible. La interacción funciona en ambas direcciones, como podemos ver en la flecha roja. Así, la presencia de la discapacidad puede incluso modificar a la propia condición de la salud y puede resultar razonable inferir una limitación en la capacidad por causa de uno o de más déficits. Una registrada también en el desempeño o realización por una o más limitaciones. Siguiente lámina. Hay algunos casos que ejemplifican las interacciones plasmadas en el modelo anterior de la CIF. Uno, por ejemplo, es una desfiguración como consecuencia de la lepra. Puede o no tener efecto en una capacidad de la persona, que sería un individuo puede presentar deficiencias sin tener limitaciones en la capacidad. Luego tenemos, por ejemplo, un individuo puede tener limitaciones en la capacidad y también problemas de desempeño o realización, sin presentar deficiencias evidentes, como por ejemplo en la reducción en el desempeño y realización de las actividades diarias, que se asocia con muchas enfermedades comunes. Luego tenemos a una persona que puede tener problemas de desempeño o realización sin deficiencias o limitaciones de la capacidad. Por ejemplo, una persona con VIH positivo o un antiguo paciente recuperado de una enfermedad mental, que ahora se está enfrentando a la estigmatización o a la discriminación en las relaciones interpersonales o también en el trabajo. Luego tenemos a una persona que puede presentar limitaciones en la capacidad, sin asistencia y ausencia de problemas de desempeño o realización en un entorno facilitador. Un individuo con limitaciones en la movilidad puede ser provisto por la sociedad de ayudas tecnológicas que faciliten también su desempeño. En el esquema anterior mostrábamos los factores contextuales. Es importante igual aclarar que los factores ambientales son extrínsecos a la persona, que por ejemplo puede ser las actitudes de la sociedad, las características arquitectónicas, el sistema legislativo, o sea, todo lo que está fuera del alcance en sí de la persona. Y luego tenemos también la clasificación de los factores ambientales,
que es ya algo, disculpe, factores personales, que ya como dice el nombre, es algo personal de la persona. Por ejemplo, el sexo, la raza, la edad, condiciones de salud, la forma física, los estilos de vida, los hábitos, la infancia de la persona, la forma también o estilo de enfrentarse a los problemas y cómo trata de resolverlos también, la educación, la profesión, la experiencia pasada y la actual, el patrón global de conducta y la personalidad también, ya es un factor contextual personal. La siguiente compañera. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok. Buenas noches, mi nombre es Natalia Vera y les voy a presentar sobre la estructura de la Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Capacidad y de la Salud. Antes que nada, discúlpenme, pero me está costando un poquito la tecnología. Bueno, primeramente, para poder entender globalmente la clasificación de la CIF, es importante entender primeramente su estructura. Y también dicha estructura se trata de una organización jerárquica compuesta por una serie de elementos. Y los siguientes elementos son primeramente la clasificación. La clasificación con este término se refiere al todo, al universo y estructura global de la CIF. La clasificación tiene partes también y las partes de la clasificación se dividen en dos, que sería funcionamiento y discapacidad, y el segundo sería los factores contextuales. El siguiente elemento, hablamos de componentes, que son cada una de las subdivisiones principales de las partes. El siguiente elemento sería constructos. Constructo, esto es equivalente lingüísticamente hablando a concepto o ideas. El constructo sirve para interpretar los componentes, es decir, para poder saber cuál es el funcionamiento o la discapacidad de un individuo en cuanto a sus funciones y también su estructura corporal, su actividad y participación y, por último, sus factores ambientales y personales. El siguiente elemento sería dominios. Los constructos también se dividen en dos, en parte 1 y parte 2. Los constructos de la parte 1 son el cambio que se da en las funciones corporales. También hay un cambio en la estructura corporal, en el desempeño y realización. Esto quiere decir lo que la persona hace en su entorno. La capacidad sería que este nivel es el máximo. Es el máximo nivel posible de funcionamiento que una persona puede alcanzar en un momento dado, ya sea en la actividad o en la participación. El constructo de la parte 2 son los facilitadores o barreras. Estos son factores en el entorno de la persona que cuando están presentes o ausentes pueden mejorar o limitar el funcionamiento, y con esto también pueden reducir o generar la discapacidad. El siguiente elemento sería dominios. El dominio sería un conjunto práctico y lógico de funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de la vida. Esto constituye los distintos capítulos y bloques en cada componente. Los siguientes dominios son dominios de las funciones corporales, dominios de las estructuras corporales, dominios de actividades y participación, y dominios de los factores ambientales. El siguiente elemento sería categorías. Estas categorías son clases y subclases dentro del dominio, que sería de cada componente.
Las categorías son las unidades de clasificación y para tener en cuenta, la CIF no clasifica a personas. Las categorías son las siguientes dentro del dominio funciones mentales. Dentro del dominio también hay estructuras del sistema nervioso. Dentro del dominio también hay cambios para mantener la posición del cuerpo. También hay un dominio de productos y tecnologías. En esta figura está presentado el árbol y la estructura de la CIF. Como ya les había mencionado, la CIF se divide en dos partes. Parte 1 sería el funcionamiento y discapacidad y parte 2 sería factores contextuales. El funcionamiento y discapacidad se subdivide en dos partes. Sería funciones estructurales, que tiene una división en cambio en función corporal y cambio en estructura corporal. Esto se vuelve a dividir entre niveles de ítems. La segunda división sería actividades y participación. Se subdivide en capacidad y desempeño o realización. Esto también se puede dividir en ítems, niveles de ítems. La parte 2 sería factores contextuales. Esto se divide en dos. Sería factor ambiental y personal. Y en este caso, el factor ambiental es lo que tiene una subdivisión que sería el facilitador y o barrera, y esto se vuelve a dividir en niveles de ítems. Le cedo la palabra a la siguiente compañera. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. ¿Se me escucha, verdad? Se escucha bajísimo, Bea. Mi nombre es Laura Caballero. Les voy a hablar acerca de los componentes de la CIF. Primeramente están las funciones corporales, que son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones psicológicas, que están dentro de las funciones psicológicas los siguientes apartados, así como las funciones de la voz y el habla, funciones mentales, funciones sensoriales y dolor, funciones de los sistemas cardiovascular, enfermedades de la sangre o hematológicas, funciones de los sistemas digestivos, funciones reproductoras, entre otras. Dentro de estas funciones se encuentran las deficiencias. Seguidamente las estructuras corporales son partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes, que se encuentran en los siguientes apartados, que es la estructura del sistema nervioso, el ojo, el oído y estructuras relacionadas, así también las estructuras involucradas en la voz y habla, estructuras del sistema cardiovascular y la estructura del sistema reproductor, y por último también las estructuras relacionadas al movimiento. La deficiencia sería una pérdida de dichas funciones o estructuras. Actividad es la realización de una tarea o acción que hace un individuo. Representa la perspectiva del individuo respecto al funcionamiento, que abarca todo el rango de áreas vitales que tienen relación con la salud. Las limitaciones de la actividad, las personas, así como personas discapacitadas, algunas veces tienen dificultades que le limitan realizar cierta actividad, es lo que explica en este. La participación denota el grado de implicación de la persona. Esta implicación incluye ideas como las de tomar parte, ser incluido o participar en algún área de la vida, también así como la de ser aceptado en el entorno. Las restricciones en la participación viene relacionado a hacer participar en el entorno a una persona que tiene cierta discapacidad, involucrarse en situaciones vitales,
Y los factores contextuales viene a ser, se relaciona más bien a la vida del individuo y su estilo de vida. Seguidamente también habla de factores ambientales que constituye el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas. Por último, factores personales. Estos factores pueden incluir el sexo, la raza, la forma física, los estilos, también los hábitos, los estilos de enfrentarse a los problemas y tratar de resolverlos. También incluye la educación, sucesos de la vida pasada y sucesos actuales, y el tipo de personalidad que puede tener la persona. Es todo. No sé si tienen alguna pregunta o el profesor si quiere aclarar algunos puntos. Terminaron ustedes. Lo que a mí me preocupa es que están abandonando la clase porque ya tienen otra clase, me dicen, ¿verdad? Sí, Sí, hace 10 profe. minutos empezó la clase. La siguiente, profe. Entonces les voy a liberar para que vayan a la clase. Excelente la presentación, las láminas. Faltó un poquitito más de solvencia en el tema del dominio del contenido, pero excelente. Muy bien, y les libero para que puedan ir a su clase, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Hasta Dale, luego. hasta Gracias, luego, hasta luego. profe. Chao, chao.